Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a reflexionar hoy un ratito, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro. Es un Evangelio precioso que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y me ha conmovido, porque en él podemos ver a Jesús llorando. Vamos a ver despacito por qué lloró Jesús y qué pasó. Lo vamos a leer, es un poquito largo, pero yo creo que vale la pena que lo leamos porque así nos situamos. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en muerte, sino que servirá para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Y le dijeron: ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Ahora vamos para allá. Y entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros y muramos con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú eso? Ella le dijo: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él aún no había llegado al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más profundo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Y le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaron: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa, y dijo: quitad la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, lleva 4 días muerto. Y le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra.
Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto atado, con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Bueno, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Esto está en Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. Pues lo primero que vemos aquí es que Jesús, cuando le avisan de que vaya a Betania, porque aquel a quien amaba había muerto, responde que no es una enfermedad para la muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios, o sea, Él, sea glorificado. Y permanece 2 días más en el lugar en el que estaba. Y transcurridos esos días, vemos como el Señor se pone en camino hacia Betania y les dice a sus discípulos: vayamos de nuevo a Judea. Los judíos se extrañan, y con razón, porque, porque Jesús había sido amenazado en Judea hacía poco tiempo antes de muerte, y claro, no querían ir por allí. Y entonces el Señor les dice que Lázaro duerme y que hay que despertarle. Y los discípulos le dicen: Señor, si duerme, se curará, deja de dormir. Entonces es cuando Él les dice: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Claro, Jesús sabía que la fe de los suyos, la nuestra, pues es una fe muy frágil, muy limitada, y que a veces necesitamos de experiencias muy potentes, muy contundentes, para ponerla a tono. Lo primero que llama la atención es que Jesús deje que pasen 4 días desde que vienen a buscarle hasta que llega a Betania. Un día que había tardado la persona que venía, o las personas que venían a comunicarle la enfermedad de Lázaro, más 2 días que permanecieron en el lugar en el que estaban, más el día que tardaron en llegar para allá. Claro, si te dicen que un amigo está enfermo, lo normal es rápidamente ponerte en camino, si tú puedes hacer algo, ¿no?, para salvarle y para llegar a tiempo, antes de que muera. Y sin embargo, Jesús esto lo hace deliberadamente. Dice: me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Lo que Él busca es encontrar a Lázaro muerto. Y a Lázaro muerto después de 4 días. ¿Por qué? Pues porque en aquella época y en aquella cultura pensaban que el alma permanecía en el cuerpo durante 3 días. Después de la muerte, ¿no? Y que después de 3 días ya no había nada que hacer. De hecho, en el budismo a los cadáveres no se los mueve durante 3 días. Cuando muere un budista se le deja durante 3 días y no se le toca ni se le mueve, y pasados 3 días se le entierra o se le quema. Entonces, claro, aquella cultura, aquella sociedad pensaba que después de 3 días ya no había posibilidad de revivir el cuerpo, de que aquello se pasara y que la muerte era definitiva. Incluso los paganos que rezaban a dioses paganos, pues pensaban que después de 3 días ya no había Dios, en el buen sentido de la palabra, que pudiese hacer nada. Jesús estaba buscando que pasaran 4 días, para que nadie pudiera decir que había muerto y había resucitado solo. Jesús estaba queriendo manifestar el dominio de Dios sobre la muerte, claramente. Entonces los discípulos le dicen que tenga en cuenta que le quieren matar y que para qué van a ir si ya está muerto. Y hay una reacción de uno de los discípulos, de Tomás, al que llamaban el mellizo, Dídimo, dicen en griego, que tiene
un lance ahí de valentía y dice, vayamos también nosotros con el Maestro y muramos con él. A Jesús lo llevaban amenazando desde el capítulo 8 para matarlo, lo vemos en el Evangelio, como desde el capítulo 8, 9, 10, pues le están amenazando para matarlo. Y entonces, claro, si iban por allí, lo más probable es que murieran todos. Y este Tomás tiene ese arranque, ¿no? que además pone de manifiesto su determinación y pone de manifiesto su carácter pasional y ardiente, que está dispuesto a morir por Jesús. El mismo Lázaro, el mismo Tomás, que una vez Jesús resucitado no cree en su resurrección y les dice a sus amigos que si no mete los dedos en la llaga de su costado y toca las heridas de sus manos y sus pies, no creerá que ha resucitado el Señor. A propósito de esto, el viernes hablaba yo con una amiga, con unos amigos, en una reunión que tenemos semanal, preciosa por cierto, esta vez, bueno, siempre lo es, ¿no? Y me decía mi amiga que a veces es más fácil dar la vida de golpe que darla poco a poco, en el día a día. Y eso fue lo que le pasó a Tomás, ¿no? que estaba dispuesto en aquel momento a morir por Jesús y al que luego costó tanto creer en su resurrección y que además lo abandonó en cuanto lo prendieron. Jesús tenía que dejar testimonio de su gloria. Quería que sus discípulos fueran testigos de todo aquello, de aquello que iba a suceder con Lázaro. ¿Por qué? Pues porque a Jesús le quedaba poco tiempo ya para morir. Él ya sabía que, bueno, de hecho, prácticamente después de todo esto es cuando la entrada a Jerusalén y ya pues el prendimiento y la muerte. Y él quería fortalecer la fe de aquellos que iban a tomar su testigo. Jesús se iba a morir y él lo sabía, y entonces necesitaba dejar una comunidad fortalecida, con una fe sólida, que hubiera tenido una experiencia personal muy fuerte, muy potente de él, y fuese capaz de poner en marcha la historia del cristianismo. ¿Quién puso en marcha la historia del cristianismo cuando Jesús se fue? Pues los primeros discípulos y los primeros cristianos. Y seguimos por aquí unos cuantos, 2023 años después. Cuando Jesús llegó a Betania, ¿qué encontró? Pues encontró una situación devastadora. Alguien avisó a Marta de que Jesús había llegado y salió corriendo. Dejó la casa y salió corriendo a su encuentro, deshecha de dolor, para decirle: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no viniste cuando se te llamó? Algo así, ¿no? Pero aún así, creo que cuanto pidas al Padre te lo concederá. Que no hayas venido a tiempo no significa, ni me hace creer, que tú no seas el Mesías, que tú no seas quien eres. Y Jesús le responde rápidamente, tajantemente: tu hermano resucitará. Y ella no podía creer que nadie, ni siquiera el Maestro, ni siquiera el Mesías, ni siquiera el Hijo de Dios, pudiera resucitar a su hermano después de 4 días muerto. Y responde: sé que resucitará en el último día. Y Jesús entonces le dice algo preciosísimo y algo definitivo. Dice: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Tú crees esto? Y ella hace una confesión de fe muy bonita diciendo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo, el esperado, el Mesías, el anunciado a los profetas. Y corre a llamar a su hermana María,
que estaba en la casa acompañada de muchos judíos que habían venido a acompañarlas en ese momento tan duro y tan difícil. Pensad que la cultura de entonces pues, hacía que se pensase que una mujer sola bueno, no tenía la vida fácil. De hecho, las viudas y los huérfanos son motivos siempre de comentarios por parte de Jesús como de personas a las que hay que ayudar. Y entonces habían llegado pues, muchas amistades de las aldeas vecinas para hacer compañía a esas dos mujeres que habían perdido el único hombre que había. Y María sale rápidamente al encuentro. El Señor seguía fuera de la aldea y le dice las mismas palabras que le había dicho su hermana Marta. Dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a tiempo? Le están diciendo: tú llegaste tarde. Nosotros, en nuestros tiempos, incapaces de confiar plenamente, condicionados por los tiempos y las cosas de los hombres. Y Jesús, ante aquella desolación de Marta, se conmovió interiormente. Detrás de ella venían aquellas personas que las estaban acompañando y todos lloraban, dice el Evangelio. Allí estaban llorando todos. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Y le dijeron: ven y lo verás. Y Jesús lloró. Es lo que nos dice el Evangelio, el famoso versículo 35 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Jesús lloró. O sea que estamos ante un grupo de personas que están llorando. Marta, María y los judíos y Jesús. Pero los verbos que utiliza Juan para describir esos llantos son diferentes. Para describir el llanto de Marta, de María y de los judíos, Juan utiliza el verbo klaio, que hace referencia a un llanto muy amargo, un llanto sin esperanza, un llanto de desesperación, de dolor. Mientras que para referirse al llanto de Jesús utiliza la palabra edakrusen, del verbo dakrun, del verbo dacruo, que significa, que hace referencia a un llanto que no expresa desesperación. Es un llanto tranquilo, sereno, pequeño, una lágrima, ¿no? que cae por la mejilla. Porque Jesús no llora por Lázaro. Él lo iba a devolver a la vida. Para eso había ido. Había tardado expresamente 4 días en llegar. Para eso, para devolverle la vida y dar gloria a Dios. Entonces, si no llora por Lázaro, ¿por qué llora Jesús? Pues llora por el dolor de aquellos que lloraban, con desesperación, con dolor y sin esperanza. Se conmovió hasta las lágrimas. Aquella situación tocó su corazón. El dolor humano lo afectó hasta el llanto. Siente el sufrimiento humano profundamente, profundamente. Jesús se conmovió profundamente. Por eso vino Jesús a buscar lo que estaba perdido. Dios vino a salvarnos, a entregar su vida por nuestra salvación. ¿Y qué significa nuestra salvación? Pues que el pecado, el mal y la muerte a la que nos conduce el pecado no tienen la última palabra sobre nosotros. Porque Él nos quiere plenos, auténticos, seguros y firmes en la verdad y en la vida. Y llenos de paz en cualquier circunstancia. A eso viene Jesús. A dar la vida para que nosotros podamos vivir así.
sin ese llanto desesperanzado. Y Jesús ve a aquellas personas desesperadas, ¿no? Ve que no hay en ellas, ve la falta de respuestas, ¿no? Ante la muerte, ante el dolor y la separación. Y todo aquello conmueve su corazón y le hace llorar. Y es ahí donde yo quería llegar. Justamente ahí, porque mira, todo lo demás, todo lo que rodea este pasaje, los verbos, eso son cosas accesorias que nos ayudan a situar, a interpretar adecuadamente lo que pasó. Pero lo que pasó realmente, es que Dios lloró. Y es sobrecogedor ver a Dios llorar por nuestro dolor. Es algo conmovedor y sobrecogedor que Dios llore ante el dolor humano. No adoramos, queridos amigos, a un Dios insensible ante la desgracia de los hombres. El Dios que conocemos en Cristo siente nuestro dolor y nuestra pérdida y llora con nosotros. No lloréis, nada está perdido para Dios, pero Él llora. Al pie de su tumba, Jesús llama al muerto por su nombre. Y la multitud ve incrédula como Lázaro se levanta vivo. Aunque María y Marta creyeron que Jesús había llegado demasiado tarde para ayudar, pues su hermano resucitó. Fue resucitado por Jesús. Aprendamos hoy que para nosotros, que los tiempos que para nosotros han pasado aún son útiles para Dios, ¿no? Que nunca es demasiado tarde para Él. Y sobre todo, aprendamos a amar como Él ama, de un modo tan compasivo, tan misericordioso, haciendo suyo el dolor, dejando que penetre el dolor hasta conmoverse tanto interiormente como para llorar. Dejemos que el dolor de los demás nos afecte, porque la verdad es que cuando uno tiene un poco de sensibilidad y un poco de empatía con el dolor de los demás, se da cuenta de el individualismo tan narcisista y tan peligroso en el que vivimos. Parece que ya solo nos importa lo nuestro. Lo nuestro es lo mío, lo de mis hijos si los tengo, y mis seres, los de mi sangre más cercana, y se acabó. Hay que salir de ahí, ¿no? y hacer en nuestro interior un espacio para que entre el hermano, para que entre el otro, porque lo que se nos ha pedido es amar. No se nos ha pedido otra cosa. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como te amas a ti. Esto es lo que se nos pide. Y sin esto no hay resurrección. Por eso es tan importante que aprendamos a amar. No hay vida sin eso. Estamos hechos para amar. Esto que puede sonar así muy poético y como muy bucólico y muy así, es la verdad. Nos ha creado Dios, que es amor, para amar, para vivir amando. Y no podemos endurecer nuestro corazón ni olvidarnos de eso. No seamos soberbios, orgullosos, indiferentes al dolor. Salgamos de ese individualismo que nos atenaza, porque no hay ni un solo ser humano que sea independiente. Ni uno siquiera. Todos dependemos de Dios, que nos tiene así, que sostiene así nuestras vidas y además la sostiene en racimo. No hay salvación de uno en uno. Pues esto es básicamente lo que yo os quería compartir, lo que a mí siempre me ha conmovido desde mi infancia, ¿no? de este pasaje, escuchar, ver cómo Jesús llora y aprendamos de Él, ¿no? Decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pues aprendamos de Él también a amar.
y pongamos en sus manos, en las manos de aquel que nos ama, pues nuestras pequeñas capacidades y nuestras dificultades para amar. Y pidamos a María también que nos lleve hasta su Hijo y que nos enseñe a vivir como Él vivió y como ella vivió, para alcanzar esa plenitud de verdad y de vida a la que estamos llamados, porque fuera de eso no hay verdad ni hay vida para nosotros. Pues hasta aquí, queridos amigos. Os deseo todo lo mejor, os envío un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones y me despido hasta la próxima charla, que ojalá sea dentro de muy poquito. Un abrazo fuerte.